Siempre en nuestros corazones. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Pues nuevamente estamos en esta ocasión agradeciéndoles que nos permitan comunicarnos y conectarnos con todos ustedes. Nos alegra mucho poder compartir palabra de Dios y poder manifestarnos ese plan amoroso que siempre el Señor tiene para todos nosotros. Ahora hemos decidido hablar acerca de un mensaje muy importante. Viene un día en el que todo el mundo andamos ya celebrando el Día del Amor, día que nos hace sentirnos contentos, gozosos, buscamos agradar. Es un día muy bonito porque se manifiesta ese sentimiento tan bonito. Entonces ahora hemos decidido hablar de construyendo el amor a través del perdón. Suena contradictorio, pero no lo es. Así que vamos a dejar que el Señor nos ilumine, que nos ayude y que nos regale su gracia y su luz para nosotros poder ver cuál es el deseo de Dios con respecto a nosotros siempre. Nos vamos a poner en sus santas manos. Así que los invitamos a que nos pongamos en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos regalas día a día, por todo el amor que nos prodigas, por tu misericordia que nos acompaña. Te agradecemos el don de la vida, te agradecemos la familia. Te agradecemos, Señor, el que nos permitas tener vida y proyectos, que solo tú, Señor, sabes cuáles son los mejores para nosotros. Pero nosotros como hijos tuyos, con confianza, los ponemos en tus santas manos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar sobre tu palabra, sobre el plan que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Permítenos tener, Señor, un corazón sencillo, una mente abierta, un corazón de carne, un corazón que te agrade, Señor. Así que te suplicamos tu gracia para escuchar este mensaje, Señor, y que pues demos frutos, los frutos que tú esperas de nosotros. Gracias. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus santas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, en este programa vamos a tratar un tema que, como dice Mirna, parece difícil, nos parece que tiene mucha lógica, pero sin embargo queremos descubrir en el proceso de este programa el hecho de cómo construir ese amor tiene mucho ingrediente de lo que es el perdón. Entonces, para descubrirlo vamos a ir paso a paso. Para poder entender esto vamos a ir paso a paso. Y entonces primero entendamos qué es construir el amor. Si nosotros vamos a buscar qué es construir, se nos viene a la mente que es fabricar, que es edificar algo. Entonces, el significado propio de la palabra construir, generalmente le encontramos que se refiere a hacer una obra de gran tamaño, que se necesita mucha planificación, se necesita tener a la gente adecuada, tener todos los elementos para que cuando vayamos construyendo eso, pues no se nos vaya a caer. Tenemos que hacer unas bases sólidas. Básicamente ese es el aspecto de construir y así vamos a ir poco a poco construyendo. Y el amor, ¿qué es el amor? Ahí vamos a entrar a la definición, pero ¿qué es el amor? Encontramos una definición bien bonita que la queremos compartir. Fíjense lo que dice, es la voluntad firme y constante de desear y procurar el bien y la felicidad de la persona amada y de ser feliz cuando esto se logra. Imagínense. Muy bonita. Sí, es una definición bien bonita, es una voluntad que tenemos, que tiene que ser firme, tiene que ser constante. ¿Para qué? Porque yo deseo el bien de la persona que amo y soy feliz cuando mira que esa persona está logrando ese bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir el amor, significa que es un proceso de gran tamaño que debe de hacerse como paso a paso, despacio, con una innumerable cantidad de detalles. ¿A qué nos va a llevar esto? A tener primero una base sólida para nuestro amor.
Eso es lo primordial que tenemos que hacer. Entonces, ¿pero qué pasa? Fíjense, para que una obra, para que cualquier cosa que hagamos sea bien hecha, necesitamos a alguien que sepa dirigirla. Necesitamos a alguien que tenga mucha experiencia en lo que se hace. Entonces, si esperamos construir nuestro amor, debemos definitivamente contar con el mejor constructor que existe, con aquel que hace las cosas perfectas. ¿De quién creen que estamos hablando? De Dios, definitivamente. Definitivamente estamos hablando de Dios. Entonces, Dios tiene que ser el director de esa construcción de nuestro amor. Esa es la primera premisa que queremos dejar sentada. Dios tiene que ser el que va a dirigirnos. Y el que va a dirigirnos porque Él tiene la experiencia, porque tiene la capacidad, porque Él sabe hacia dónde llevarnos. Ahora, si nosotros, si somos los obreros, no seguimos las indicaciones de Dios, ahí como que estamos un poco en lío, ¿verdad? Porque Él sabe cómo llevar las cosas. Hay una lectura con la que vamos a comenzar este programa y que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos del 4 al 7. Fíjense, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza de la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que en ese proceso de construir nuestro amor, quiere decir que nuestro amor, lo que dice la palabra es que tenemos que ser pacientes, tenemos que mostrar comprensión, no tenemos que tener celos, no tenemos que ser egoístas, o sea, dejar ese yo primero, ese yo que nos está vendiendo hoy el mundo, yo primero, yo segundo, me satisfago yo, no. Ese yo se tiene que convertir en nosotros. Tenemos que buscar el bien común, o sea, hacer esos proyectos de vida, esos objetivos claros de los dos en una misma dirección, ¿verdad? No dejarse dominar por la ira, por el enojo. Tenemos que aprender a olvidar lo malo, a no ser injustos. Tenemos que alegrarnos con la verdad. Tenemos que perdonar a pesar de todo. Tenemos que creerlo todo, dice el Señor, soportarlo todo y esperarlo todo. O sea que Dios nos ha dejado una guía. Ahí está la guía, digamos como, ahí está el manual. Si ustedes son buenos cocineros, pues ahí está el manual de cocina. Si son constructores, pues ahí están los planos. Ahí está la palabra del Señor. Definitivamente, al leer esta definición y nos detenemos, ¿verdad? Vemos cuántas cosas se nos pide para construir el amor. Y parece contradictorio, pero los humanos, nuestro objetivo debe de ser ese, construir un gran amor. No conformarnos con cosas pequeñas del amor, que el amor es una gran cosa y el Señor nos está guiando. Pero una cosa que debemos de tener es que debemos dejarnos guiar. Porque el único que sabe cómo hacerlo y cómo lo vamos a lograr es nuestro mismo Dios. Pero Él sabe que con su guía nosotros lo podemos lograr. En el programa anterior hablamos de reconciliación y ahí les decíamos de que para llegar a la reconciliación era importante el perdón. Para llegar a ese acuerdo nuevamente y restablecimiento de la armonía, tiene mucho que ver el perdón. Y también en esta charla hablamos de que siempre es Dios el que nos va llevando de la mano para dar esos pasos, que solos no podemos. Lamentablemente, como seres humanos, nosotros con nuestros comportamientos, malas actitudes, ignorancia y un montón de cosas de por medio, muchas veces las relaciones bonitas que tenemos
tendemos a llevarlas hacia el caos. Tendemos a que se rompan. Y a veces nos damos cuenta muy tarde de los errores que estamos cometiendo. Pero el Señor, Él siempre en su bonanza, en ese amor incondicional hacia nosotros, siempre en su palabra nos dice qué hacer. Más claro, Él no nos habla. Y por eso vamos a leer en la palabra de Dios un proverbio. Y es el proverbio en el capítulo 17, versículo número 9. Proverbios 17, versículo 9, que nos dice: quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay una palabra bien clave. Si estamos hablando de edificar, aquí hay una palabra clave: crear. Aquí nos habla de que nosotros debemos de esforzarnos, debemos de poner mucho de nuestra parte. Todas las características del amor que leímos en Corintios son para crear esos lazos de amor que en Proverbios nos está acentuando. Entonces, por eso nosotros debemos de dar pasos. Debemos de tratar de ir detalle a detalle levantando esas bases. Porque cuando venga el viento, cuando vengan las angustias, cuando venga todo eso que nos hace muchas veces trastrabillar en nuestra relación, no se cae, no se rompe. Estamos listos para seguir adelante. Imagínate qué fuerte es lo que estás diciendo y cómo es que nosotros tenemos que edificar a partir de crear, como dijiste. Crear los lazos. Crear los lazos. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya regresamos con este tema tan interesante. Bueno, estábamos hablando del proverbio, ¿verdad? Con una cosa muy linda: crear lazos de amor. Como quien dice que no se nos dan automáticamente, que debemos de esforzarnos, que debemos de trabajar por ello. Y aquí, en este sentido, nos dice: pasa por alto las ofensas. Dios nos lo manda. Y ahí entra el perdón. Muchas veces sentimos que esa situación se nos escapa de las manos, pero perdonar, claro, es un proceso, no se da de un día para otro, pero alguna de la familia tiene que empezar el proceso. No podemos enconcharnos y los dos cada uno en su cancha, porque no se logra. Entonces, tenemos que, para dar ese paso de tratar de perdonar, de buscar el perdón, primero tenemos que sentirnos necesitados de acercarnos nuevamente como familia, mucho más como esposos, como cónyuges. Tenemos que sentir que es necesario acercarnos nuevamente. Entonces, ¿cómo se debe de hacer? En primer lugar, con mucha humildad, ¿verdad? No estar con rencor. ¿Para qué? Para mantener unida la familia, para edificar ese amor con el que nosotros nos hemos encontrado en la vida. Muchas veces, a pesar del amor que nos tenemos, se nos hace cuesta arriba encontrar el perdón. Mucho más cuando es las personas que más amamos, las que nos han ofendido, las que nos hicieron un desprecio, las que nos dijeron palabras hirientes, y hasta un refrán común hay que dicen que pasa más rápido un golpe que las palabras. Y es tan cierto, pero muchas veces nosotros no nos detenemos. Y por eso la misma palabra de Dios dice que la lengua puede dar vida y puede dar muerte.
Entonces, tenemos aliados en este proceso. Aparte de mis actitudes, hay aliados que me ayudan a llevar este proceso a cabo. En primer lugar, el tiempo. Por eso es un proceso, porque no se da inmediato. Tenemos la perseverancia, ese deseo de nuevamente reanudar mis buenas relaciones y de seguir dando amor. Tenemos el mismo amor y el afecto que yo pueda sentir por los miembros de mi familia. Todos ellos son grandes aliados para que nosotros lo podamos realizar, para poder reconstruir, para poder edificar nuestras relaciones. Debemos de dejar de lado las excusas para no perdonar. Eso es bien actitudinal. Muchas veces nosotros pensamos que el perdón se va a dar si yo veo que él quiere cambiar, si yo veo que él quiere que lo perdone. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de que nosotros debemos de perdonar por nosotros, porque yo quiero agradar a Dios, porque Dios me dice en su palabra que olvide ofensas y cree lazos de amor. No debo de cuadricular mi acción de perdonar a si el otro me da señales o no me da señales. Es un acto individual, es un acto de obediencia a Dios. Lo contrario al perdón es el rechazo. Y ahí definitivamente, pues, no estamos creando esos lazos de amor que el Señor nos manda. Cuando nosotros no perdonamos, los únicos que morimos somos nosotros. Morimos por dentro. Nos trae muchas veces aislamiento, estar en esta situación de mucha frustración, de mucho odio, mucho rencor, mucha contradicción, nos trae mucho aislamiento, nos trae amargura y aumenta el distanciamiento. Entonces, el perdón debe de darse a pesar de las heridas, disgustos, contratiempos, todo lo que nosotros esté provocando lo que ha pasado. Muchas veces nuestras esperanzas se han frustrado y decimos, ¿para qué? Pero no es lo que debemos de hacer. Sin perdón no hay esperanza de reconciliación para la familia. Por eso es bien importante lo que Dios nos dice, que creemos los lazos, porque no se dan automáticamente. Muchas veces sí se nos hace difícil, pero como hemos venido hablando, sin Dios, si no lo podemos hacer. Pero si nosotros nos decimos cristianos, es que creemos en Jesucristo. Y Él, ya les leímos, qué es lo que nos está mandando. Porque así como no se puede hablar de pastel de manzana sin manzanas, no podemos hablar de ser cristianos sin Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr el perdón? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay 4 pasos que deberíamos de dar, siempre tomando en cuenta un detalle bien interesante y bien importante, lo que dice Mirna. Esto tiene que ser con el acompañamiento de nuestro Señor. Y eso es lo que hablamos en el programa pasado. El perdón nos lleva a una reconciliación y la reconciliación nos da la paz, que es lo que andamos buscando al final de cuentas todo. Entonces, ¿cómo podemos llegar al perdón? Bueno, 4 pasos. Hay muchos, pero 4 pasos consideramos que son como cosas fundamentales. Número 1, tenemos que elegir la cura en lugar de la venganza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nuestro trabajo, nuestra labor en esta vida no tiene que ser nunca vengarnos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Confiar en Dios únicamente. Él es el único juez. Nosotros no somos jueces de nadie. El Señor es el único juez. Entonces, nuestra misión es buscar la paz, buscar la curación. Entonces, fíjense, Dios siempre nos da lo mejor, incluso cuando nosotros no lo merecemos. Él nos llama a hacer lo mismo con los demás, con el prójimo. ¿Y cuál es nuestro prójimo? Nuestro próximo, lo que estamos más cerca. Y entonces, tenemos que una elección. Tenemos que elegir que curarnos nosotros más que estar pensando en venganza. Ese es un paso bien importante. Y también tenemos otro paso a lo que nos lleva a esto, es que nosotros como seres humanos tenemos que negarnos a llevar la cuenta de esas heridas.
esas heridas que deben ir quedando en el pasado. No hay que llevar esas cuentas. Fíjense que el verdadero perdón, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a romper ese registro, a romper, de estar anotando, de estar guardando todos los resentimientos que estamos teniendo, sobre todo con nuestra pareja, pues, en nuestra familia. La curación no puede existir si nosotros estamos recordando constantemente todas las ofensas anteriores. En una relación donde se van contando las faltas que vos me hiciste, que yo te hago, luego yo te hago, y se va volviendo una espiral, todos perdemos. En una relación así todos perdemos. En cambio, en una relación donde se decide ir perdonando, todos ganamos. Fíjense, se ha dicho algo bien interesante. Se ha dicho que guardar resentimiento es como tomar veneno y luego esperar que si yo me tomo el veneno, ella se muera. Que es un absurdo, pues. No debemos caer en la trampa de llevar la cuenta de esas ofensas. No tenemos que hacerlo, no podemos hacerlo. Fíjense, dos aspectos. Elegir la cura en lugar de la venganza y negarse a llevar las cuentas de las heridas del pasado. Hay que sanar. Hay que sanar. Muchas veces nosotros hacemos una confusión y por eso no tratamos de llegar al perdón. El siguiente paso es que hay que reconocer que el perdón y la confianza son dos cosas diferentes. Muchas veces las personas nos preguntamos, no, yo lo puedo perdonar, pero yo no puedo acercarme nuevamente así por así después de lo que me ha hecho. Entonces no iniciamos nuestra sanación interior, no iniciamos esa búsqueda de lograr perdón para llegar nuevamente a la paz y a la armonía. Entonces no debemos de confundir. Yo puedo perdonar. Y la confianza vendrá nuevamente gradualmente. Cuando yo veo que esa persona sí se equivocó, pero que no es muchas veces ese monstruo, entre comillas, que yo estoy con mi mente formando. Muchas veces tenemos esa falsa idea de que perdonar nos obliga a volver a confiar instantáneamente. Así que quitémonos esa idea. El perdón se da con la gracia de Dios. La confianza se trabaja más también por parte de la otra persona que nos ha ofendido. Muchas veces es de gran ayuda volver a la confianza cuando vemos las actitudes de la persona con la que yo he tenido mis problemas. Entonces, trabajemos el perdón. Vimos lo que dice la palabra de Dios. No nos quedemos ahí. No hagamos una lista, dice, a diario de todo lo que me va haciendo. Hay que olvidar. Es más, el siguiente paso es que hay que disculpar. Aunque incluso esa disculpa nunca llegue. Y esa es una de las partes más difíciles. Sí. Porque cuando nos ofenden, nosotros estamos esperando que nos pidan disculpas. Sí. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Sí. Y muchas veces eso hace que aumente el rencor. Porque vemos que esa otra persona nunca se ha disculpado, ni siquiera a veces toca el tema. Y entonces eso se nos vuelve a nosotros cuesta arriba. Pero también hay casos en los que nosotros estamos queriendo explicaciones, disculpas de personas que hasta se han muerto. Y nosotros estamos rumiando muchas veces esos sentimientos que lo único que hago es reflejarlos en mi vida diaria. Y lo único que hago es estar creando lazos de amargura en mis hijos, en mi esposo, muchas veces con mis hermanos. Entonces, hay que tener mucho discernimiento también sobre esto. También hay que ver que jamás, quizás vamos a escuchar esa palabra, lo siento. A veces las personas desaparecen de nuestra vida, pero nosotros lo recordamos y todavía se alborota la gastritis, porque nos hemos quedado encharcados en el rencor. También muchas veces nosotros
no trabajamos lo que es la fe y la confianza en Dios para cumplir sus mandatos. Y es donde nosotros nunca queremos disculpar y nos quedamos dándole vueltas a muchas cosas y en nuestro diario vivir se nos mira el descontento con la vida. Media cosita nos hacen y nosotros, porque es que no estamos contentos con nuestra vida, no estamos contentos con X o Y persona. Pero por eso Dios nos manda a olvidar las ofensas. Leímos, ¿verdad? Quien pasa por alto las ofensas crea lazos de amor. Y muchas veces si la persona ya se murió, tal vez ya no podemos con ellos, pero mi estabilidad emocional, mi paz interior, crea los lazos con mi familia. No me tienen por la amargada, no me tienen por la mujer llena de ira, sino que creo también esos lazos que sean una base firme para mi familia. Mira qué interesante y qué bonito. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos. Continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando y enlazando, construyendo el amor a través del perdón. Ya vimos con Mirna todo lo que nos dice de la parte de perdonar, pero dejemos que la palabra del Señor nos ilumine. Hay una lectura que está en Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué profundo es la palabra del Señor. Únicamente cuando nosotros logramos renunciar a nuestro derecho, si lo podemos llamar así entre comillas, de tomar venganza, de señalar, de juzgar, es que en realidad hemos perdonado. Es que hemos perdonado sinceramente. Todos deberíamos de luchar por alcanzar esa libertad. Y al hacerlo, al alcanzar esa libertad, aumentamos nuestra capacidad de amar. Fíjense, ¿por qué? Si no dejamos a nosotros que Dios vaya obrando, si no dejamos que Dios obre en nosotros, ¿y cómo obra Dios? Si no dejamos que nos arranque de raíz esos disgustos, esos arrebatos, esos enojos, esos gritos, esas ofensas, esa maldad, difícilmente vamos a construir una base sólida para lo que es el amor. Entonces, ¿qué barrera dentro de lo que es la palabra del Señor podemos encontrar para no perdonar? Fíjense, ahí encontramos varias barreras. El orgullo, la soberbia, el rencor, el enojo, el dolor, la frustración, la amargura en conjunto. Nos volvemos amargados, gruñones, nadie quiere estar con nosotros, como dijo Mirna una vez, hasta el chucho se va cuando uno llega a la casa. Entonces, a pesar de todos los beneficios que conocemos el perdón, a veces el orgullo se antepone y por eso no pretendemos hacerlo, por eso no lo hacemos. ¿Y qué es necesario para perdonar? Necesitamos voluntad, decisión y perseverar para que eso se sostenga en el tiempo. Solo en esto hemos visto que tenemos más cosas malas si no perdonamos y es más fácil perdonar. Hacia eso nos está mandando el Señor, para construirla una base sólida, para que sacamos ese rencor, esa envidia, ¿para qué? Para que comience a llenarse con el amor. En medida vamos sacando eso, el amor nos va llenando. Es decir, Dios va entrando en nosotros. Estamos viendo de que el perdonar es un proceso. Y nos has dicho de que para perdonar es necesaria nuestra voluntad, decisión, dice, y perseverancia. Muy importante para el proceso. Que cada día sea parte de nuestra voluntad crear esos lazos de amor en lugar de desunirnos como pareja, como padres e hijos, como con nuestros hermanos, muchas veces hasta en el mismo trabajo con nuestras familias más lejanas. Entonces, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios en este proceso,
veremos frutos. ¿Y qué fruto podemos dar? Que un día los recuerdos que nosotros tengamos de las situaciones, podamos recordarlas ya sin dolor. Podemos recordar sin sentirnos nosotros agobiados y con deseos de ver a esa persona y lanzarle 2 que 3 ofensas. Por eso es un proceso, porque es tener fe y confianza y ponerme en las manos de Dios de que yo necesito sanar, que necesito perdonar muchas veces a la persona más amada, que es mi pareja. Necesito suplicarle al Señor que me bañe con su gracia, con su Santo Espíritu todos los días, para poder entrar en ese camino. Por eso es que perdonar es amar, es construir un amor verdadero. Siempre se van a dar las situaciones controversiales porque somos imperfectos. Nosotros no podemos esperar que nuestra pareja sea una persona perfecta y que jamás me haga nada o me contraríe. Entonces yo debo de tener fe y confianza en el Señor de que yo puedo dar ese fruto para llegar a una verdadera reconciliación. Debemos de procurar hacer esto, ¿por qué? Por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos. Nuestros hijos son los que reciben muchas veces las consecuencias de todo el rencor y toda la ira que hay entre nosotros. Y nosotros muchas veces creemos de que somos nosotros nada más los emproblemados, pero no. Recordemos que el pecado salpica y nos pasamos llevando lo que también decimos que es el objetivo, que es el motivo de vivir nuestros hijos, pero no estamos edificando un amor fuerte para que ellos crezcan en un lindo hogar. Entonces, ¿qué significa entonces construir el amor a través del perdón? Que nos debemos dejar llevar de la mano por Dios mismo. Debemos de dejarnos que el Santo Espíritu trabaje en nosotros. Debemos de quitar ese yo. Roberto nos hablaba de egoísmo. Debemos de quitarnos ese yo y darle lugar a Dios adentro de mí. Y es mi esposo, es mi esposa. Dejar que florezcan los sentimientos de amor que hay, que han sido opacados y muchas veces decimos que suprimidos por nuestros problemas, por la falta de perdón. Entonces, construyamos amor a través del perdón, tomados de la mano de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Con un modelo perfecto. El mismo Señor Jesús. Él es nuestra guía. Y veamos cómo nos amó Él. Cómo Él nos da ese modelaje. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 12 y 13, fíjate lo que dice el Señor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces ahí nos dice que tenemos que amar de acuerdo a cómo ama el Señor. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Hay 3 aspectos que encontramos en Jesús, que apreciamos. Jesús tiene un amor de sacrificio porque se entregó completamente por nosotros, aún sin merecerlo. Nosotros. Sí. En Jesús se evidencia ese amor de perdón del que hemos estado hablando. Y en Jesús se manifiesta un amor de compasión. Amor de compasión, y lo vimos en el programa anterior, compasión es ponerse en los zapatos del otro. O sea, el Señor nos amó a nosotros para eso.
¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, por medio de la oración, de los sacramentos, de la meditación de la palabra del Señor. Tenemos que darle oportunidad a la caridad, tenemos que darles oportunidad al Espíritu Santo para que vaya intensificando su obra de purificación. En el camino es que nosotros, de ese perdón, en ese caminar, nosotros vamos a ir aprendiendo a amar. Aprender a amar se hace perdonando, porque quien desea y quien va dejando que el amor vaya creciendo es porque va logrando el perdón. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa el perdón va a ir desapareciendo porque va a ser sustituido por el amor. Así es, y por eso es que decimos que construir el amor a través del perdón es porque cuando vayamos desechando ese perdón, el amor de Dios nos va a ir tomando poco a poco. Y ahí tenemos la fuente del verdadero amor. Cuando vayamos desechando el rencor. Correcto. Bueno, muestra de amor de sacrificio, amor de perdón, amor de compasión. Miren, cuando estemos en esos tiempos en que creemos que no podemos, veamos al Señor en la cruz. Es una gran gracia la que Él nos da cuando nosotros ponemos los ojos en Él. Él nos lo permite. Esperamos, nosotros hasta aquí llegamos. Esperamos que esta próxima celebración ahora quede una motivación para que esta próxima celebración no sea un detalle material, no sea cualquier cosa que dicen que es Día del Amor y aquí agarro esto y aquí te lo llevo, sino que nos demos la oportunidad de un acercamiento, de una intimidad emocional donde podamos hablar y podamos otorgarnos el perdón que nuestros hijos, nuestro cónyuge, esté esperando. Ese amor de sacrificio, ese amor de perdón, ese amor de compasión que Jesús nos tiene, se manifiesta en nuestra vida. Así que a eso los motivamos y pues les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros. Los motivamos a que vuelvan a leer la palabra de Dios. Hemos tenido muy lindos mensajes y pues los esperamos en nuestro próximo programa para seguir hablando de ese infinito amor que Dios nos tiene y cómo nos va guiando para que seamos gratos a sus ojos. Así que nos despedimos, que tengan una bonita noche, muy bendecido y que Dios nos permita amanecer bien. Que viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Muchas gracias y bendiciones a todos.